Bueno, estamos en condiciones entonces de conversar un ratito con un periodista de rock, para mí, uno de los que más sabe del tema. Y bueno, con él vamos a inaugurar esta serie de charlas y de conversaciones acerca de cultura rock en la agencia Pacurondo. Así que bueno, le doy la bienvenida, querido Alfredo Rosso. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Mariano, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por estar, Alfredo. Muchas gracias por acompañarnos en este inicio. Vos sabés que para mí sos como el padrino de todos mis proyectos cada vez que hago algo, así que me gusta siempre tenerte en primera persona, ¿eh? Así que bueno, vamos a conversar un poquito de rock, si te parece. ¿Cómo no? Un placer. Estoy un poco oscuro porque falló una luz, pero podemos hablar sin problema. Absolutamente. Alfredo, bueno, nada, empecemos a hablar un poquito así acerca de cómo empezó esta maravillosa música, esta maravillosa cultura que fue el rock and roll en un Estados Unidos que venía, junto con la Unión Soviética, de ser quizá los grandes ganadores de la Segunda Guerra Mundial, derrotando el fantasma nazi, el fantasma alemán. Un estado de bienestar, se podría decir, que alcanzaba a toda la población en Estados Unidos, pero que los jóvenes tenían ganas de divertirse con sus propios códigos, ¿no? Con su propia música. Exactamente. Yo creo que tiene que ver un poco con la necesidad de toda una generación en los años 50 de expresarse y en cierta forma de tratar de dejar atrás un poco el modelo de sus padres, sus maestros y otras figuras de autoridad. Ahora, esta sensación estaba latente, pero faltaba un elemento que fuese como el gatillo, lo que desatara esta nueva actitud de los jóvenes. Y ese gatillo fue el rock and roll, porque era una música que esos adolescentes de los años 50 por fin sintieron como una música propia. Y esto nació, por supuesto, en la primera mitad de los años 50, pero cobra un impulso especial con la aparición de Bill Haley y sus Comets, pero especialmente con la aparición de Elvis Presley, porque era una figura que tenía más o menos la misma edad que estos chicos y estas chicas, un par de años más quizás, y que con su música que era vibrante, que era rítmica, que era erótica incluso, bueno, puso sobre el tapete todas esas necesidades que tenían estos chicos y estas chicas de expresarse con un baile que fuera propio, con una forma de cantar que fuera propia, con ropas y con forma de hablar que fuera propia. Y de allí en más surgieron evidentemente todos los rockers iniciáticos, ¿no? Chuck Berry, Little Richard, Carl Perkins, Buddy Holly, Larry Williams y todos los demás. Ese fue el primer impulso. Digamos, la primera aparición del rock sobre el planeta. Y lógicamente, como suele ocurrir con toda una forma artística que es revolucionaria, causó escozor en las figuras de autoridad y en el mundo adulto. Por eso hubo tanta resistencia en un principio hacia el rock and roll, porque se decía que, bueno, que iba a ser un poco la perdición de los jóvenes. Se le achacaba a la raza negra una especie de complot, si se quiere, porque todos estos chicos y chicas habían empezado escuchando emisoras de radio negras, ¿no? De ciudades como Memphis, como Chicago, como Nueva York, y después, lógicamente, habían desarrollado sus propios artistas. La cuestión es que entre los años 54 y 55 y 58, 59, se da esta primera oleada de rock que sacude al mundo, porque empieza en Estados Unidos y después se contagia a todo el planeta. Por supuesto que después, una vez que queda fuera de combate, Alfredo, toda esa primera camada del rock, ¿no es cierto? La industria no se va a quedar quieta hasta que vengan los Beatles y pongan todo en su lugar de vuelta. ¿Qué hace la industria para suplir de alguna manera a toda esa camada que fue quedando, como decía recién, fuera de combate, ya sea por accidente automovilístico, porque se vuelcan a la religión, el caso de Elvis Presley que va a la colimba? Sí, exactamente. La primera camada queda un poco fuera de combate entre los años 58 y 59, por esos motivos que vos decís. Chuck Berry cae preso porque se lo acusa de abusar de una menor, que en realidad nunca se prueba eso, pero de todas maneras va preso. Presley va a la colimba, Little Richard se vuelca a la religión, algunos músicos mueren en accidentes de aviación o accidentes automovilísticos, pero claro, ya se había creado una necesidad, existía todo una nueva generación que tenía plata en el bolsillo, porque era una época
digamos, de una prosperidad inédita y mucho tiempo libre, si se quiere, ¿no? La primera generación que no tuvo que ir a pelear una guerra, por ejemplo. Entonces, la industria discográfica, que había visto el potencial que tenía el rock and roll para llegar a los jóvenes, de alguna manera diseña una música pop que era mucho más aceptable para toda la familia. Ya desaparecen las camperas de cuero, desaparecen los peinados cola de pato, desaparecen los movimientos sugestivos, y es la época de lo que se llamó el pop del Brill Building. El Brill Building, que era un edificio en Nueva York donde había un montón de profesionales que escribían y componían canciones para vendérselas a las grabadoras, es decir, para que las grabasen artistas con este modelo de pop muy bien, ¿cómo te diría? Muy bien vestido, muy bien producido, se podría decir. No era mala música, al contrario, eran temas con excelentes estribillos y con excelentes melodías. Estamos hablando de compositores como Carole King y Gerry Goffin, como Neil Sedaka, como Paul Anka, como Neil Diamond, grandes profesionales que sabían muy bien su labor. Y los intérpretes, gente como Fabian, gente como los mismos Paul Anka y Neil Sedaka, eran gente que realmente cantaba muy bien. Pero el rock, o sea, este rock transformado en pop había perdido quizás el elemento de rebeldía, el elemento de traer una cosa nueva, una cosa que sacudiese un poco a los sistemas tradicionales y conservadores que habían regido la vida de los padres y las madres de estos chicos y chicas. Entonces, bueno, hay una etapa entre el 58 y el 62, 63 en que este pop inocuo, pero de todas maneras de buena factura, es un poco la música que escuchan los jóvenes. Después de esto va a venir una nueva revolución en otro país. Y pensaba también en la otra cara del sueño americano que van a describir muy bien un grupo de poetas llamado los Beatniks, ¿no es cierto, Alfredo? En esa época también. Contanos un poquito de Ferlinghetti, quién era Ginsberg, quién era Kerouac. Bueno, exactamente. La siguiente generación de músicos que van a dejar su marca en la música popular proviene del campo del folk y proviene del campo de la música tradicional. Esto va a suceder a partir del año 61, 62, principalmente en ciudades como Nueva York y quizás un poco en menor medida, pero también importante en Boston. Y estos músicos tenían como referencia también la literatura de los beats, es decir, Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William Burroughs, Lawrence Ferlinghetti y otros, que habían puesto sobre el tapete con sus libros, con novelas como En el camino de Jack Kerouac, On the Road, una manera de vivir la sociedad de una forma distinta, es decir, no querían seguir el modelo de la sociedad materialista, de la sociedad de consumo, que de alguna manera era un poco el sueño americano de los años, corporizado en los años 50, es decir, medir el progreso en la vida mediante la adquisición de posesiones materiales, ya sea una casa más grande y más lujosa, un auto más veloz, electrodomésticos y bueno, los ascensos en el trabajo. Lo que decían estos escritores es que estaba muy bien tener solucionado el problema de la comida, de la vestimenta y del techo, digamos, pero que la vida implicaba otras cosas, había otros objetivos que eran de tono espiritual, de tono afectivo. Hablaban de no quedarse fijos en un lugar, de salir a los caminos, de conocer gente nueva, geografías nuevas, o sea, de darle a la vida personal todo el potencial que esa vida puede tener. Entonces, este mensaje es tomado después por estos músicos que producen una verdadera revolución en la música popular a principios de los 60, músicos como John Baez, como Fred Neil, y especialmente como un muchacho que venía de Minnesota y se instala en Nueva York, llamado Robert Zimmerman, que el mundo iba a conocer muy pronto como Bob Dylan, que producen una auténtica revolución en las ideas.
Entonces es muy importante tomar en cuenta el aporte que hace la música folk, la música tradicional y las letras de las canciones, sobre todo en un personaje como Bob Dylan, que tiene un manejo del lenguaje y un manejo también del conocimiento de la tradición musical y por otra parte una capacidad de entender lo que está sucediendo dentro de su sociedad en términos de desigualdades entre las razas, del peligro de una guerra atómica y de otro tipo de cuestiones que afectan a la sociedad, como para transformarlo en canciones como Blowing in the Wind o como The Times They Are A-Changing o como Masters of War, que hablan justamente de estas cuestiones, de la naturaleza humana, de los derechos de las personas, de la guerra y la paz, y de otros temas que en ese momento estaban muy candentes, porque el mundo vivía lo que se llamaba la Guerra Fría. Y mientras sucede todo esto, ocurría la crisis de los misiles en Cuba, que estuvo a punto de lanzar al mundo en una tercera guerra mundial ya con características de guerra nuclear. Entonces, hablamos de una época en que la música popular tiene una inserción social poderosa. Alfredo, ya para ese entonces, estamos hablando de comienzos de los 60, ya los Beatles soltaron su música por el mundo, ¿no? Conquistan Estados Unidos en ese famoso, ¿no? Programa de Ed Sullivan. ¿Y acá en Argentina qué? Si te pregunto, por ejemplo, por el bar Juan Sebastián Bar, justamente en Villa Gesell, en ese lugar tan pintoresco de la costa argentina, ¿qué nos podés contar? ¿Qué empieza a pasar ahí, en nuestro país? Bueno, justamente lo que vos decís es importante porque ese germen, digamos, ese germen revolucionario del primer rock de los años 50 es tomado por los Beatles en Liverpool, por los Rolling Stones en Londres y por muchos otros grupos británicos como los Kings, los Who, los Animals, los Yardbirds, etcétera, etcétera, y generan una nueva movida musical en un país que estaba también necesitado de una revolución entre los jóvenes, de que sacudieran un poco las estancas estructuras sociales y de clase que tenía la Inglaterra de posguerra. Entonces, en la Argentina de los años 60, donde también teníamos una situación de una sociedad anquilosada, una sociedad enfrentada, una sociedad sojuzgada por golpes militares constantes, hay una generación que es la generación de la cueva, la generación que nace en primer término, como vos sugerías recién, de un bar de Villa Gesell que se llamaba Juan Sebastián Bar y que estaba regenteando un joven músico llamado Morris. Surge el germen de una auténtica música argentina que, si bien tiene obviamente influencias de los Beatles o de los Rolling Stones o de Bob Dylan, va a tomar desde el principio una característica propia. Y eso lo podemos ver en un tema tan emblemático y pionero como Rebelde de los Beatniks, cuyo estribillo decía: rebelde me llama la gente, rebelde es mi corazón, soy libre y quieren hacerme esclavo de una tradición. En esa pequeña frase que parece un haiku japonés, pero es argentino, tenemos un poco concentrado todo el germen de lo que va a ser el rock argentino, es decir, tratar de escapar de ser esclavo de una tradición, tratar de inventar un modelo de vida que sea propio, que digamos, no tenga que ver con los deseos de los mayores. O sea, todos estos jóvenes no es que tuvieran una formación intelectual excepcional, pero sí tenían una sensibilidad como para entender que sus vidas eran únicas y que no podían ser vividas por sus padres o por sus maestros o por los gobernantes. Tenían que vivirlas ellos. Y eso es un poco el germen del rock nacional, lo que alienta a figuras como Morris, como Pajarito Saguri, como Lito Nevia, como Javier Martínez, como Tanguito, como Miguel Abuelo, como Pipo Lernud, etcétera, etcétera. Es decir, la convicción de que son personas únicas, ni mejores ni peores, distintas, únicas, y que el arte, la música que van a llevar adelante, tiene que expresar esas ideas. Y esas ideas se concretan en temas como Rebelde de los Beatniks, y especialmente al año siguiente, en 1967, ya con el gobierno, con la dictadura de Onganía, en La Balsa, que produce la sorpresa de que vende arriba de 200.000 ejemplares, y entonces ya el rock nacional sale por primera vez del gueto, porque se transforma en una música que se escucha en las radios. Inmediatamente las grabadoras, que al principio se reían de este beat en castellano y decían que no iba a llegar a nada, salen corriendo a tratar de conseguir sus propios gatos. O sea, las otras grabadoras, las que no eran RCA Víctor, que fue la que contrató a los gatos.
Y así es como se va generando la primera movida de rock nacional, porque entonces grupos como Almendra, grupos como Manal, grupos como Vox Day, como Arco Iris, etcétera, etcétera, tienen la oportunidad de grabar sus primeros discos. Y al aparecer una revista pionera como Pin-Up y más tarde la revista Pelo, se empiezan a conectar los diferentes puntos. O sea, la gente, los jóvenes del país se dan cuenta de que hay una música que los representa y que no están solos, en esa búsqueda de un arte que sea propio, ¿no? De una forma de expresarse que sea propia. Y hablando de publicaciones, justamente, Alfredo, nos vamos a meter un poquito en el Expreso Imaginario, naturalmente, ese espacio maravilloso también que supieron crear entre un montón de gente, por supuesto liderados por Pipo Lernoux y por Jorge Pistocchi, pero en realidad también, digo, cómo de alguna manera van a anticiparse, van a hacer una suerte de periodismo de anticipación. Primero, por un lado, descubriendo bandas que después con el tiempo van a estallar en cuanto a popularidad, y también un poco hablando de ecología, de pueblos originarios, hasta de feminismo, Alfredo. Dijiste Expreso Imaginario y se prendió la luz, ¿viste? ¿Viste vos? Bueno, sí. En el interín pasaron varias cosas, es decir, ese germen del primer rock nacional se fue sofisticando, aparecen en escena personajes fundamentales como Charly García, como Miguel Cantilo con Pedro y Pablo junto a Jorge Duriech, y entramos en la primera era de oro del rock argentino, que podría ser los últimos años 60, los primeros años 70. Papo ya tiene su Papos Blues en la primera edición con David Lebón y Black Amaya. Los primeros grupos que se separan, como ser en el caso de Manal o de la Cofradía de la Flor Solar, los músicos se reagrupan en la pesada del rock and roll alrededor de la figura convocante de Billy Bond. Los ex Almendra forman 3 grupos distintos de muy buen nivel, como Pescado Rabioso, Aquelarre y Color Humano. Es decir, ya tenemos un rock con personalidad propia, con una música que evoluciona y que mira hacia adelante. Lito Nevia con sus trabajos solistas también. Entonces, estamos ya en los años 70, hay un interludio democrático con la elección que en el 73 consagra a Héctor Cámpora y después con la tercera presidencia de Perón. Pero más tarde, en el 76, a medida que se va deteriorando la situación civil y la situación social de la Argentina, viene el trágico golpe militar de marzo del 76. En ese contexto, Jorge Pistocchi, Pipo Lernoux y algunas personas que nos subimos a ese maravilloso tren que fue Expreso Imaginario, sacan una revista que trata de hacer un periodismo yo diría en ese momento de resistencia, porque ya el mero hecho de hacer una revista que hablase de música de rock, de cine alternativo, de teatro, de ecología, de poesía y todo eso, era una forma de resistencia cultural frente a la oscura noche del proceso, que más allá, por supuesto, de la violencia manifiesta, existía otro tipo de violencia que era la violencia de la censura y la violencia de la destrucción de la cultura, ¿no? Del intento de destrucción de la cultura. Entonces yo creo que Expreso actuó un poco como un paliativo importante, como una burbuja cultural que intentó resistir esa especie de gran borrador que querían instaurar los mesiánicos portavoces del proceso. Uh-huh. Después también vas a tener una participación muy destacada, vas a conocer mucho también vos, Alfredo, a Los Redondos, vas a ser un poco del riñón, sobre todo al comienzo, ese famoso Oso Carolina bailando por allí que perdió una pata en la presentación de Gulp en Cemento, ¿no? Y también menciono Los Redondos porque ha sido una banda que de alguna manera ha ido también marcando un poco los tiempos en cuanto a después cómo irrumpe en la escena con un mensaje potente, firme, y después ha hecho multitudes, ¿no? Ha llegado a multitudes. ¿Cómo podés describir un poquito vos, desde los comienzos, Alfredo, el fenómeno Redondos de Ricota en la escena de rock argentina? Bueno, retomando un poco la historia del Expreso Imaginario en sus comienzos, esa resistencia cultural nos hacía ver que más allá de que pudiéramos criticar un recital o un disco o lo que fuere, estábamos básicamente junto con los músicos de un mismo lado de la cuestión. O sea, estábamos defendiendo básicamente el mismo terreno, el terreno cultural, el terreno artístico. Y eso hizo que se produjese un acercamiento de tipo intuitivo con los músicos. Esto tuvo
una especial importancia cuando aparecen en escena los Redonditos de Ricota en el año 76-77, porque ellos mismos invitan a periodistas del Expreso a que vayan a ver un show a La Plata. Y fueron Claudio Kleiman y Fernando Basauro y volvieron hablando maravillas de este espectáculo multimedia que eran en aquel momento Los Redondos, con el sultán que repartía los redonditos, los bollitos de ricota, con las chicas que bailaban en el escenario vestidas de odaliscas y con toda la música de rock que tenía letras que eran urticantes para la época. Por supuesto que después Los Redondos van a tomar un carril propio, van a depurar un poco esa especie de gran amateurismo, de glorioso amateurismo de sus principios y se van a transformar en una banda aceitada y en una banda que va a potenciar el elemento musical y el elemento letrístico por encima de los otros elementos, ¿no? de los disertadores como el Bufercho y luego Enrique Sims y como toda la cuestión coreográfica. Sin embargo, eso va a redundar también en un gran beneficio para la banda porque van a pasar de tocar cuando podían y un poco aleatoriamente a tener una cierta cantidad de recitales por año en Capital Federal, y de los clubes van a pasar a los lugares, a los estadios cerrados como obras y luego ya a adquirir una masividad increíble hacia fines de los 80, principios de los 90, cuando se transforman realmente en un estado dentro de otro, pero no porque hubiese una actitud demagógica de parte de ellos o un mensaje de tipo, qué sé yo, político, sino porque predican un poco con el ejemplo, en el sentido de transformarse en un elemento de cohesión de la juventud, que en la Argentina de los 90 se encontraba afuera del modelo oficial que instala el menemismo. Y esto es importante reconocerlo porque es lo que explica por qué decenas de personas, miles de personas se trasladaban de ciudad en ciudad para asistir a un espectáculo ricotero. No era solamente el rock and roll, no era solamente las letras, había una sensación de pertenencia y eso es muy importante en un país que muchas veces deja al margen del reparto, llamémosle así, a miles de personas. Entonces el rock una vez más adquiere como una conciencia de sí mismo muy importante porque tiene una conciencia de cómo insertarse en la sociedad, en esa sociedad alternativa que se crea en ese momento, ¿no? No fueron únicos Los Redondos en este sentido, ¿no? Porque hubo mucha gente también que asistía masivamente a recitales de La Renga, a recitales de Los Piojos, a recitales de otras bandas que también planteaban la necesidad de juntarse, de resistir. Ahí viene un poco el refuerzo del concepto del aguante, ¿no? Que después se hace tan popular y tan masivo. Viste, Alfredo, que el Franco Spinetta, entre tantas cosas que nos legó, hay una frase muy linda que dice mañana es mejor, ¿no es cierto? Sí. Esta idea de que, bueno, que tal vez, el futuro también trae novedades y cosas muy buenas. Y vos sos alguien, de alguna manera, que todo el tiempo está mostrándonos, a los que te seguimos, a los que te escuchamos, a los que encontramos referencias en vos, música nueva, rock nuevo, de mujeres, de varones, ¿no? ¿Cómo encontrás un poco vos la escena rockera hoy? Y si podemos seguir hablando de contracultura, Alfredo. Yo creo que podemos seguir hablando de contracultura. Lo que es difícil es explicar la escena del siglo XXI si no comprendemos que a lo largo de toda esta historia también hubo muchos cambios y muchas renovaciones. Por ejemplo, después del rock de resistencia de los años 70, que pueden haber corporizado el Serú Girán de Charlie, David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro, con letras como Canción de Alicia en el País. Ya Charlie venía escribiendo letras lacerantes desde la última etapa de Sui Generis, ¿no? Recordemos las historias, el tema dedicado al censor de cine, ¿no? El señor Tijeras. Recordemos también la época de La Máquina de Hacer Pájaros, No te dejes desanimar, o el Hipercandombe. Temas como Metegol de Raúl Porchetto o como Solo le pido a Dios de León Gieco. Bueno, después de toda esa época de resistencia, viene el alivio del retorno de la democracia y una década del 80 donde tenemos una nueva generación que ya no habla tanto de las utopías de cambio, habla más de sí misma, es más yo diría una generación más hedonista, un poco en conjunción con lo que pasa en el resto del mundo, por ejemplo, en la Inglaterra de Thatcher o en los Estados Unidos de Reagan.
Pero al mismo tiempo también se produce una diversificación del rock argentino. Por un lado tenés el retorno al baile y a la diversión que plantea Virus, que sin embargo tiene también letras muy corrosivas, los Twists, Los Abuelos de la Nada. Por otro lado tenés un rock contextualizado y compenetrado con la sociedad, como es el de Soda Stereo, el propio rock de Los Redondos y de Sumo. Tenés variantes estilísticas como la de Memphis, la blusera, tenés la aparición ya importante de las mujeres, como el caso de Fabiana Cantilo, de Claudia Puyó, de Hilda Lizarazu, etcétera, que vienen complementando a las chicas que habían comenzado, como Gabriela, como Carola, como María Rosa Llorio. Luego entramos en los 90 con lo que hablábamos antes, con ese rock de resistencia, y algo que es interesante destacar es que llegamos al siglo XXI con un rock que ya se fusiona con otros ritmos y estilos. Tenemos un rock que se vuelca al reggae, que se fusiona con diferentes aristas del folclore nacional, un rock que a veces se codea un poco con aires de tango moderno. Y la característica fundamental que podemos destacar del rock argentino en la tercera década de este siglo XXI es que ha vuelto a renacer la escena independiente con mucha fuerza, en parte porque la revolución tecnológica ha permitido también que no tengan ya que depender de un padre artístico, no tienen que depender de tener temor reverencial de los grandes sellos grabadores ni de los productores. O sea, no tienen a nadie que se interponga entre su mensaje artístico y la gente. Y esto es muy importante. Hoy en día los artistas, sean solistas, sean bandas, pueden grabar sus canciones en la comodidad de sus casas, con una muy razonable inversión tecnológica. Y esto significa una gran libertad artística. Por eso tenemos hoy en día un rock muy variado, que ya no es mainstream, porque en realidad, ¿qué es mainstream hoy en día? Vos prendés la televisión o prendés la radio y en general te encontrás con un mensaje que no tiene mucho que ver con lo que le pasa a la gente en la vida diaria, ¿viste? Encontrás más bien mensajes altisonantes y amarillistas. Entonces, mucho menos va a haber un lugar para un grupo de rock que plantea que la vida no es en blanco y negro, que no hay solamente buenos y malos, ¿viste? Que hay colores, que hay sombras de colores en la vida diaria, como le ocurre a todas las personas. Y eso es lo que encontramos en el rock de 2022 en la Argentina. Grandes creadoras, por ejemplo, ha habido una equiparación de género con la aparición de chicas como Marina Fajes, como Lucy Patané, como Barbie Recanati, como Cam Beskin, como María Pien. Han aparecido también nuevos bolsones de música en el interior del país, como es el caso de Mendoza, con Usted Señálemelo, como Mi Amigo Invencible, en Córdoba, como Francisca y los Exploradores, en La Plata, donde hay una verdadera usina de bandas y de solistas, y ni hablemos de Capital Federal y el Gran Buenos Aires, que siempre ha sido una eclosión de nuevas bandas. Lo que yo quiero decir con esto es que mucha gente se pregunta, y bueno, si hay todo un nuevo rock y ocurre un rock tan variado y tan intenso, ¿por qué no se conoce más? Bueno, justamente porque estos artistas utilizan sus propios canales de difusión, que no son los canales de difusión masiva. O sea, no tienen esa idea de la falsa zanahoria de la fama que tenían muchos músicos en la década del 60, ¿viste? Ese sueño de Blancanieves o de la Bella Durmiente de ser famoso con el rock and roll. Eso no existe más. Lo que existe hoy en día es unas ganas de expresarse artísticamente sin que nadie se interponga en el camino. Y a mí me interesa mucho esta sensación de hermandad que se produce entre los artistas de diferentes partes del país, que se ayudan mutuamente a montar sus recitales, se prestan equipos, se albergan mutuamente cuando va uno de la ciudad A la ciudad B y viceversa. Me interesa todo esto que se está gestando. Y por otra parte, el rock no es en este momento el único género musical. Existen muchos géneros que conviven con el rock. También hay que sacarse de encima un poco esa idea quizás mesiánica del rock como fuente de toda sabiduría para las generaciones. El rock es un elemento más, para mí terriblemente vigente y terriblemente excitante, pero no es lo único que existe. Hoy los jóvenes tienen otras formas de divertirse, musicales y no musicales, y me parece bien que así sea.
Pero yo sigo convencido de que el rock sigue siendo una fuerza poderosa y excitante, no solo en la Argentina, sino en el resto del planeta. Es decir, entonces, Alfredo, que el rock todavía goza de buena salud y tiene cosas por decir. Te hago la última y agradecerte mucho por este ratito, sé que tenés otros compromisos, y la pregunta siguiente sería también, para despedirte, es que nos des unas palabritas acerca de tu otra gran criatura, que es la Casa del Rock Naciente, ¿no? Digo, ¿cómo nació eso? Porque ahí empezamos a escucharte de alguna manera para contar un poco el rock como estamos conversando ahora, en un contexto histórico, social y político. Contanos un poquito acerca de cómo nació la casa y dónde te podemos encontrar, Alfredo, para seguir escuchándote. ¿Cómo no? Bueno, mira, mi vocación periodística nació hace unos cuantos años, ¿no? Yo tenía 20, 21 años cuando, saliendo de la conscripción, empecé a trabajar en radio, empecé a trabajar en una grabadora editando discos y también al mismo tiempo en el maravilloso proyecto de Expreso Imaginario que hemos citado. Con el paso del tiempo, bueno, pasé por varias radios y recalé en Rock and Pop en 1997, invitado por Mario Pergolini a hacer un micro en su programa ¿Cuál es?, que se llamó justamente La Casa del Rock Naciente. Más tarde, gracias a la gestión del director artístico Enrique Prosen, la casa adquirió fuerza propia y tuvo un programa de 2 horas que continúa hasta el presente, o sea que estamos cumpliendo 25 años en el aire. Mi idea con la Casa del Rock Naciente fue siempre vincular el rock, ponerlo en contexto el rock. Por eso pasamos rock de todas las épocas, porque consideramos que el rock no envejece, sino que el mensaje de Elvis Presley, de los Beatles, de los Rolling, de los Sex Pistols, de Luis Alberto Spinetta, de Charly García, etcétera, 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 es tan vigente hoy como cuando se grabaron esas canciones. Y al mismo tiempo nos interesa siempre recrear y poner en el tapete la música que se está haciendo en el 2022. Por eso la casa tiene tantos estímulos y tiene tantas referencias a diferentes estilos, géneros y épocas. Entonces, todos los domingos, entre las 10 de la noche y la medianoche, en Rock and Pop 95.9, tratamos de ser fieles a ese lema que decimos siempre todos los domingos, que es extender el fin de semana a puro rock. Alfredo Rosso, muchísimas gracias por este ratito y bueno, agradecerte como siempre por estar cerquita. Ha sido un placer, Mariano. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Bueno, pasó Alfredo Rosso por la primera entrevista en esta serie de encuentros que vamos a tener todas las semanas para Agencia Paco Urondo.